Dentro de los diagnósticos diferenciales encontramos entidades como las gastropatías hipertróficas, las gastritis y las úlceras por estrés, condiciones de las cuales hablaremos en este segmento de las videoconferencias relacionadas con la enfermedad ácido péptica. Empezaremos con la enfermedad de Menetrier, una condición poco común caracterizada por epigastralgia, emesis, diarrea y pérdida de peso, acompañado de pérdida de proteínas entéricas e hipoalbuminemia. Esto último es algo fundamental. A pesar de que la etiología de la enfermedad de Menetrier es desconocida, se considera que esta es una condición preneoplásica. Su diagnóstico claramente es histopatológico y se encontrará hiperplasia de células mucosas foveolares, alargamiento de las glándulas y dilataciones quísticas. Es importante acotar algo, la diferencia entre las gastritis y las gastropatías. Las gastritis tienen la presencia de células inflamatorias, como por ejemplo los neutrófilos, en el caso de la gastritis aguda, mientras que en las gastropatías no hay células inflamatorias y si hay, son muy pocas. Continuamos ahora con el síndrome de Zollinger-Ellison, el cual es una condición clínica secundaria a la presencia de tumores secretores de gastrina, conocidos como gastrinomas. La gastrina es producida por las células G. A su vez, la gastrina actúa directamente sobre la célula parietal, pero mucho más importante, sobre las células similares a enterocromafines, estimulando la liberación de histamina que actuará en receptores H2 y en receptores H3. Los receptores H2 se localizan a nivel de las células parietales y de esta forma estimulan la liberación de ácido clorhídrico UHCl y los receptores H3 se encuentran a nivel de las células delta. Al actuar en ellas, lo que hacen es inhibir la liberación de somatostatina y por ende, la somatostatina no va a ser capaz de modular la acción de la gastrina. Las personas con esta patología suelen tener úlceras duodenales y diarrea crónica. Úlceras duodenales con toda la clínica que ello implica, que la habíamos discutido en un video anterior. Usualmente el dolor que este genera se presenta cuando no hay tapón alimentario de 2 a 5 horas luego de comer y tiene un pico donde se exacerba entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana debido a la mayor secreción de ácido clorhídrico y a la ausencia de un tapón mucoso. Histopatológicamente, esta condición se caracteriza por una duplicación del espesor de la mucosa oxíntica, que es secundaria a un aumento de 5 veces en el número de células parietales. Como ustedes pueden deducir, las altas secreciones de gastrina van a inducir a una hiperplasia de las células mucosas del cuello, van a inducir a una hiperproducción de mucina y van a inducir a una proliferación de células endocrinas dentro de la mucosa oxíntica. Los gastrinomas son malignos en un 60 a un 90% de los casos, en la mayoría. Sin embargo, son tumores que crecen lentamente. Otro diagnóstico diferencial a destacar, mucho más frecuente, son las gastritis en general, que traducen literalmente inflamación del estómago. Las gastritis agudas suelen ser erosivas, mientras que las gastritis crónicas suelen ser o hipertróficas o atróficas. Usualmente, estas entidades son secundarias a la ingesta de AINES, debido a que inhiben la COX y van a generar una alteración en los mecanismos de citoprotección, el alcohol, el estrés y la dieta. La gastritis aguda, a diferencia de la crónica, se caracteriza por la presencia de neutrófilos. Recuerden que cuando la homeostasis se respeta, existe un equilibrio entre los factores lesivos, que son básicamente las enzimas pépticas, junto a la acidez del ácido clorhídrico. Usualmente el ácido clorhídrico suele tener un pH que se encuentra entre 1 a 2, dependiendo del autor del cual estén sacando ustedes la información.
Y en condiciones de normalidad existe un control y una relación adecuada entre los factores dañinos y los factores protectores, como por ejemplo la secreción de una superficie mucosa, la secreción dentro de esa superficie mucosa de bicarbonato, un flujo sanguíneo adecuado hacia la mucosa, la presencia de una función de barrera epitelial, la gran capacidad regenerativa que tiene el epitelio estomacal y la elaboración de prostaglandinas. Cuando empieza a predominar el daño sobre la capacidad de protección de este epitelio, es cuando empiezan a aparecer las lesiones, empiezan a aparecer respuestas inflamatorias que en el caso de la gastritis aguda, como evidenciamos, se van a caracterizar por la presencia de estas pequeñas células que son neutrófilos. A la larga, esto puede incluso ser tan severo que va a terminar ocasionando una úlcera, que es la pérdida de la integridad de la mucosa o de la barrera. Morfológicamente, las gastritis agudas pueden clasificarse. Pueden clasificarse como superficiales agudas, que son asintomáticas. En ellas el epitelio está intacto y hay presencia de neutrófilos en la lámina propia, acá los podemos ver. Las hemorrágicas, donde hay desprendimiento focal de epitelio, y los neutrófilos nuevamente se encuentran en la lámina propia. Aquí puede haber sangrado o puede que no haya, que sea tan pequeño que no pueda visualizarse, ni mediante las defecaciones en forma de melenas, ni tampoco como una hematemesis. Otra morfología es la erosiva aguda, donde hay un desprendimiento de áreas extensas de epitelio, con erosión de la lámina propia y presencia de neutrófilos. Adicionalmente, va a encontrarse un sangrado. Y finalmente nos encontramos a las úlceras de estrés, que van a tener un apartado específicamente para ellas debido a que son muy importantes, y estas son las más profundas. En estas la lesión puede llegar hasta la muscular de la mucosa. Adicionalmente vamos a encontrar un sangrado más abundante y obviamente la presencia de neutrófilos. Continuamos hablando de la gastritis crónica, que puede ser hipertrófica o atrófica, como habíamos enunciado en un principio. Los síntomas característicos son náuseas y dolor epigástrico de larga data. La principal causa va a ser la infección por Helicobacter pylori, seguida de la gastritis autoinmunitaria. Vale la pena mencionar que el ser humano es portador primario de Helicobacter pylori. Sin embargo, no en todos los seres humanos se va a generar una infección. Cuando hablamos de gastritis autoinmunitarias, nosotros estamos hablando de una entidad con algunas características puntuales, como por ejemplo anticuerpos frente a las células parietales y el factor intrínseco, descenso de las concentraciones séricas de pepsinógeno I, hiperplasia de células endocrinas, deficiencia que nos va a llevar a una anemia megaloblástica, secreción inadecuada de ácido clorhídrico o HCl. Algo interesante es que estas no suelen producir daños en el antro y en el cardias. La deficiencia de B12, que como habíamos mencionado hace un momento, va a ser la que nos va a llevar a ese incremento del núcleo y la consecuente anemia megaloblástica, y también vamos a encontrar un infiltrado de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. La gastritis autoinmunitaria se asocia a la pérdida de células parietales y factor intrínseco. Los linfocitos T, CD4 y los autoanticuerpos dirigidos contra componentes de las células parietales van a generar la lesión. La ausencia de producción de ácido va a estimular la liberación de gastrina, ocasionando una hipergastrinemia, y la falta del factor intrínseco va a inactivar la absorción de vitamina B12, y al no poder absorber vitamina B12 va a generarse una anemia megaloblástica. El mayor riesgo de las gastritis autoinmunitarias, como podemos enunciar, es el adenocarcinoma. Acá podemos apreciar una imagen muy bella que nos permite evidenciar la presencia de metaplasia intestinal. Miren por favor acá donde tengo el cursor, esto se conoce como célula calciforme debido a que tiene una forma de cáliz. Son células que se encargan de secretar mucina. Usualmente
estas no deberían encontrarse a nivel del estómago. Estos son cambios a nivel del epitelio con el objetivo de adaptarse a la condición patológica, que en este caso es una gastritis. También se puede encontrar atrofia glandular y claramente, al estar hablando de una patología autoinmune que está mediada por linfocitos CD4 y anticuerpos, podemos encontrar un infiltrado inflamatorio de los mismos. Las gastritis autoinmunitarias son condiciones con una progresión lenta, usualmente son diagnosticados en torno a los 60 años, son más comunes en mujeres. Y algo muy interesante es que la deficiencia del B12 va a traducir en una manifestación clínica que veremos a continuación, que es esta, que se llama como glositis atrófica, que es una lengua que va a pasar a ser lisa, va a pasar a ser roja, va a tener megaloblastosis epitelial. Estos pacientes, por otro lado, también van a tener diarrea con mala absorción, neuropatía periférica, parestesias, lesiones de la médula espinal y pueden incluso llegar a tener muerte neuronal por la deficiencia de la vitamina B12. La gastritis linfocítica es una afectación idiopática que también afecta primordialmente a las mujeres. El 40% de estas entidades suele asociarse con enfermedad celíaca. A diferencia de la previamente descrita, esta suele asociarse con un aumento en el número de linfocitos CD8 dentro de la superficie y las criptas gástricas. También en la literatura van a poder encontrar otros tipos de gastritis menos común, como lo son la gastritis granulomatosa y la gastritis eosinófila. La gastritis eosinófila, como indica su nombre, se caracteriza por infiltrados de eosinófilos a nivel de la muscular y la mucosa en la región antral o pilórica. La gastritis granulomatosa es un término que se va a aplicar a toda gastritis donde se puedan evidenciar la presencia de granulomas bien definidos, formados o de agregados de macrófagos. Estos individuos usualmente suelen tener estrechamiento y rigidez a nivel del antro gástrico. Finalmente, nos encontramos a las lesiones de la mucosa asociadas al estrés, como indica su nombre. Cuando aparecen, cuando hay un agente estresante, como que traumatismos graves, quemaduras extensas, procesos intracraneales, enfermedades graves, cirugía. Estas lesiones se relacionan más a menudo con isquemias locales, que pueden ser secundarias a una elevación de la óxido nítrico sintasa, a un aumento de la vasoconstricción. Algo a destacar es que al parecer la expresión aumentada de la COX-2 puede ser un factor protector. Clínicamente, estos pacientes van a manifestar primordialmente hemorragias. Entre otras de las causas que podríamos mencionar, aparte de las previamente enunciadas, destaca la lesión de Dieulafoy y lactasia vascular antral gástrica. La lesión de Dieulafoy es secundaria a una arteria submucosa que no se ramifica apropiadamente dentro de la pared del estómago. ¿Y qué va a ocurrir? Esto va a dar lugar a una arteria mucosa con un diámetro de aproximadamente unos 3 milímetros o 10 veces mayor el tamaño de los capilares usuales de la mucosa. Por otro lado, la lactasia vascular antral gástrica se va a reconocer endoscópicamente como unas rayas longitudinales que se encuentran en una mucosa eritematosa edematosa que se alternan con una mucosa más pálida. Esta es una lesión menos severa y a veces también se denomina endoscópicamente como melón de la sandía. Las manifestaciones clínicas de las úlceras del estrés o las lesiones secundarias al estrés pueden ser, por ejemplo, la úlcera de estrés, suele aparecer en contextos como el shock, sepsis o traumatismos graves. Las úlceras de Curling, que aparecen en el duodeno proximal, se asocian mucho con traumatismo y quemaduras, y las úlceras de Cushing, que se asocian con enfermedades intracraneales, suelen ubicarse a nivel del duodeno, el estómago o el esófago. Con esto finalizamos esta serie de videoconferencias relacionadas con la enfermedad ácido péptica. Espero que hayan sido de su agrado. Los invito por favor a suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario y seguirnos en nuestras redes sociales.